Entonces, bueno, vamos entonces, como les dije, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a repasar los intervalos de proporciones que vimos la clase pasada. Y en el mismo ejercicio vamos a empatar con el intervalo que vamos a ver hoy, que es el de la igualdad de varianzas. Intervalo que va a ser muy importante, no solamente en este capítulo de intervalos de confianza, sino para las pruebas de hipótesis. Y también va a ser importante para tomar decisiones sobre los próximos intervalos que vamos a ver. Entonces, a continuación, vamos a ver el ejercicio que vamos a realizar en la clase de hoy. Un poco largo porque va a tener todos los temas. Bien, como le estaba diciendo, estos son datos reales tomados del sitio de la Secretaría de Salud de Antioquia, que todos los días reporta los casos que tenemos en Antioquia y en los diferentes municipios. Entonces nos dice así el ejercicio. Los siguientes son los casos de coronavirus que han tenido en 3 semanas, en las últimas 3 semanas o en 3 semanas, en Antioquia y sus principales municipios. Entonces miren que ahí tenemos el día, ejemplo, febrero 10. ¿Cuántos casos hubo en Antioquia? 670 casos. En Medellín, 392 casos. En Bello fueron 60, en Envigado fueron 23 y en Itagüí fueron 57. Y así, paulatinamente, por espacio de 3 semanas, tenemos la información. ¿Hasta qué día? Hasta marzo 2. O sea que en marzo 2 ya hubo 442 casos en Antioquia, 256 casos en Medellín, 14 en Bello, 19 en Envigado y 25 en Itagüí. Dice así. Este sí no lo vamos a hacer, pero simplemente nos está recordando que lo podemos realizar con esos datos. Dice, determine con una confiabilidad del 96% el promedio de casos diarios para cada municipio e interprete sus resultados. O sea que ahí está claramente que nos están pidiendo el intervalo para la media, ¿sí? Para la media aritmética. B, otro intervalo que ya vimos. Determine con una confiabilidad del 94% la desviación estándar de los casos para cada municipio. Entonces, ahí nos están pidiendo el intervalo para la desviación estándar. Este sí es que lo vamos a hacer, el C. Ay, ¿por qué me lo pasé? Dice C. Con esos 21 días de casos de coronavirus, determina el intervalo de confianza del 95% para determinar el porcentaje de participación de los casos de Medellín dentro del departamento. Entonces, nos vamos a llevar toda esta información. No sé si le alcanza a copiar todo esto en Paint. Vamos a mirar si Paint es capaz de copiar todo esto y presentándolo. Inclusive hasta ahí. Sí, ahí está. Muy bien, entonces vamos a hacer el set. Dice, con esos 21 días de casos de coronavirus, determina el intervalo de confianza del 95% para determinar el porcentaje de participación de los casos de Medellín dentro del departamento. Es decir, ¿qué porcentaje de casos hay en Medellín? ¿Qué porcentaje de casos de Antioquia son de Medellín? En otras palabras. Bien, vamos a aprovechar que también lo tengo, obviamente, esta información acá en un archivo Excel. Y que no solamente están, para que sepan, no solamente tengo Bello, Envigado, Itagüí
sino también tengo Girardota, Río Negro, Apartado, Sabaneta, La Ceja, Copacabana, Caldas, El Carmen de Lloral, Marinilla, Guarne, La Estrella, como principales municipios del departamento y obviamente los municipios donde más casos se presentan diariamente. Estos son los que más participan pues de los casos de coronavirus del departamento de Antioquia. Bien, vamos a constatar que sí son 21 datos. Entonces, vamos a repasar. Vamos a decirle, cuénteme las observaciones. Y obviamente, pues, ahí nos aparece que 21. ¿Qué necesitamos para sacar la participación de Medellín? Pues necesitamos sumar cuántos casos hemos tenido en Antioquia en esos 21 días. Entonces, en esos 21 días hemos tenido 13.044 casos en Antioquia. 13.044. De igual manera, vamos a hacerlo para todos los que tenemos ahí en el ejercicio. De esos 13.044, tenemos 7.760 fueron en Medellín, 963 en Bello, 654 en Envigado y 644 en Itagüí. Lo podemos haber sumado los demás, pero nos interesa esto. Bien, con estos datos vamos a sacar la participación de Antioquia, de Medellín en Antioquia. Vamos a copiarlo en Paint. Y tengámoslos acá. Listo. Muy bien, ahora sí, vamos para el ejercicio. Vamos a hacer el punto C. Recuerden, con una confiabilidad del 95%. Necesitamos saber cuánto es la participación de Medellín. La participación de Medellín. Bien. En este caso serían los casos de Medellín. Que no serían, pues, digamos, éxitos. Aquí serían los éxitos, entre comillas, sobre, obviamente, los casos de Antioquia. Porque queremos saber cuánto participan los casos de Medellín en los últimos días. Ya dijimos que en Medellín son 7.760 casos los que ha habido en los últimos 21 días. ¿Sí? Bien, por acá tengo inclusive también el dato de ayer. Ayer les voy a dar el dato. En Medellín fueron, ya les voy a decir. En Medellín ayer fueron 267 casos, para que sepan, aumentamos un poquito. Y en Antioquia 451, también aumentamos un poquito con respecto al 2, para que sepan. Muy bien, esperemos pues que hoy baja un poquito. Como suben, bajan. Listo. Y los casos de Antioquia, dijimos que son 13.044. Entonces, chicos, saquen la calculadora y díganme qué porcentaje participa Medellín de los casos de Antioquia. Profe, 59.49%. Muy bien. 59.
Eso en decimal nos da 0.5949 por sí. O sea que estamos hablando de un 59.49%. Bien. O sea que uno podría decir 60%, sí, sí. Lo podemos hacer inclusive como prueba. Ahorita probamos eso. Más agresivo. Muy bien. Pero eso es lo que vamos a hacer. El 60 va a estar dentro del intervalo. Nos están pidiendo, ojo, para que tengamos presente que encontremos el intervalo de confianza del 95%. Entonces ya tenemos el paso 1. Ya tenemos el valor de P. P gorro. Tenemos 0.5949. Segundo paso, recordemos. Tenemos que encontrar el valor en la tabla de la normal que está relacionada con la confiabilidad. Recordemos que acá nos están hablando una confiabilidad, la famosa confiabilidad que siempre les he dicho, la más famosa de todas, el famoso 95%. 95%, y sabemos que eso es 1 menos alfa. El alfa, restándole 0.95 a 1, nos da 0.05. Alfa medios da 0.975. Perdón, alfa medio es, ya me estoy adelantando, muchachos. El alfa medio es 0.05. 0.05. Y lo que sí nos estaban preguntando es el Z de 1 menos 0.05. Ahora sí, el Z de 0.975. Que me les adelanto, pero si quiere lo comprobamos. El famoso Z de 0.975 da 1.96. Tan famoso que uno ya se aprende ya el valor de Z. Simplemente miremos, comprobemos, seamos como Santo Tomás. 0.975. Ahí tenemos el valor 1.96, el valor de Z. Listo. Ya tenemos el segundo paso, el valor de Z. ¿Sí? El valor de Z. Veamos el intervalo. Los límites. Pasemos entonces. Acá tengo que volver a copiar lo que copié acá. Listo. Para que no se nos borre. Entonces, pasemos a otro pantallazo. Ya tenemos, vamos a calcular los límites. Los límites. Recordemos la fórmula para que nos quede claro. El límite inferior dijimos que es P estimado menos el valor de Z de alfa medios por la raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P sobre N. En este caso, N son los casos que tuvimos en Antioquia, que fueron 13.044 casos. Entonces tenemos el valor de P, dijimos que era 0.59.
49. El valor de Z, dijimos que es 1.96 por, veamos cómo, punto 5949 por 1 menos punto 5949 sobre N, el número de casos de Antioquia, 13.044. Bien, hagamos operaciones del lado derecho. Bien, recomendación, primero hagan todo lo de la raíz. Entonces tenemos que eso nos da punto 5949 por 1 menos punto 5949 dividido 13.044. Eso es la notación científica, pero le digo a la calculadora, sáqueme la raíz a esa respuesta. Eso nos da, por este lado, para dejarles indicado, 1.96 y por este lado es 0.0042, y si quieren más decimales, 98. Y los tengo todos. Ahora multiplicamos por 1.96 y simplemente tenemos que es 0.5949 le restamos 0.0084. Entonces tenemos 0.5949 menos 0.0084 nos da 0.5865. Que estamos hablando de un 58.65%. Bien, recuerden que simplemente vamos a repasar la fórmula del límite superior. Dijimos que es P más Z de alfa medios. Perdón, esto es 1 menos alfa medios. Qué pena con ustedes. Aquí sí se me chispoteó la fórmula acá. Que vale la pena revisar. Si uno no revisa, bien. Esto es 1 menos alfa medios, para que nos quede claro. Entonces, pongamos esto aquí claro, que esto es menos alfa barra por 1 menos P gorro sobre simplemente pues como para repasar la fórmula, y nos sirvió ese repaso para darnos cuenta que teníamos un error en el anterior. Nuestro límite superior entonces queda resumido en 0.5949 más 0.0084. Punto 0084 le sumamos a 59.49 y nos da punto 6033.
Entonces, si nos hubieran preguntado, que no lo tenemos, pero si nos hubieran preguntado, veamos la interpretación, chicos. Tengamos presente entonces los límites 58.65 y 60.33%. Bien, entonces, interpretémoslo pues. ¿Con qué confiabilidad estamos trabajando? Recuerden que estamos trabajando con una confiabilidad del 95%. Entonces podemos decir, con una confiabilidad del 95%, el porcentaje de participación de la ciudad de Medellín el porcentaje de participación de la ciudad de Medellín en los casos de coronavirus en el departamento de Antioquia se estima entre 58.65% y el 60.33%. Esa es la interpretación. Entonces, con una confiabilidad del 95%, el porcentaje de participación de la ciudad de Medellín en los casos de coronavirus en el departamento de Antioquia se estima entre 58.65% y el 60.33%. Muy bien, si nos hubieran dicho, hombre, podemos resumirlo en un 60%, podemos trabajar con el 60%. Esta sería como una especie de prueba de hipótesis. Estaríamos diciendo entonces que el porcentaje, para hablar en números redondos, es del 60%. Aquí estamos diciendo acá que la participación de Medellín es del 60% de los casos que ocurren en Antioquia. Así en números redondos, el 60%. Obviamente, versus, como siempre, ahí es el 1. El porcentaje. Entonces estaríamos diciendo que la participación de Medellín es diferente del 60% de los casos que ocurren en Antioquia.
para pasar todos esos conceptos que vimos en la clase pasada. Muy bien. Recuerden que si ya planteamos las hipótesis, paso siguiente es construir las zonas de aceptación. ¿Y qué dijimos? Siempre construimos las zonas de aceptación en este capítulo. Las zonas de aceptación con la ayuda de los límites. Entonces, estamos hablando de que esto se distribuye normal. Grafiquemos la normal. Límite inferior. Dijimos que era un 58,65%. El límite superior un 60,33%. Como siempre, hemos dicho que dentro del intervalo se acepta h sub 0 y por fuera del es que podemos afirmar aceptar h sub 0 porque es el 60%. 60% cae dentro del intervalo. Y podemos afirmar entonces, miren pues que de pronto es más comercial hablar de que Medellín participa con el 60% de los casos de Antioquia, que el 59,49. Si usted publica eso, seguro que a la gente le queda más fácil el 60% que el 59,49%. Podemos entonces afirmar entonces que Medellín participa con el 60% de los casos que se presentan en el departamento de Antioquia. Ya tenemos resuelto el C con el agravante de que ya le pusimos también la prueba de hipótesis. Ahora dice así: si en un día Antioquia tiene 670 casos con una confiabilidad del 95%, ¿cuál sería el intervalo del número esperado de casos de Medellín para ese día? Vamos a repasar
el segundo intervalo que vimos la clase pasada. Bien, la ventaja es que estamos hablando de la misma confiabilidad, o sea que tenemos el intervalo. Entonces vamos a repasar el intervalo. Para el número esperado. Miren que estamos trabajando en la misma confiabilidad. Confiabilidad del 95%. O sea que vamos a aprovechar el intervalo que construimos. ¿Qué dijimos la clase pasada? Que el límite inferior del número esperado simplemente es n que nos dan en el problema. En este caso, ese n serían los 670 casos que se ocurrieron en Antioquia. Multiplicado por el límite inferior de P. En nuestro ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? 670 lo multiplicamos por el límite inferior, que eso era 0.5865. ¿Cuántos casos nos da? Eso nos daría 392.95. O sea que lo aproximamos a 393 casos. Ese sería el límite inferior. Recordemos que el número esperado. Lo mismo. La fórmula nos dice que cogemos n y lo multiplicamos por el límite superior de P. En nuestro ejemplo, estaríamos diciendo los 670 casos de Antioquia multiplicado por el límite superior, que dijimos que era 0.6033. Entonces tenemos 670 por 0.6033. Eso nos da 400.2. Entonces lo aproximamos a los 404 casos. Ahora sí, interpretemos. Recuerden que estamos trabajando con una confiabilidad del 95%, ¿verdad? Que tenemos un error del 5%. Nos podemos equivocar el 5%, pues. Con una confiabilidad del 95%. El número esperado de casos para Medellín para Medellín, para ese día,
estaría entre 393 y 404 casos. Muy bien. Entonces, hemos repasado el segundo intervalo que vimos la clase pasada. Intervalo para el número esperado. En este caso, lo importante es tener claro que los 670 casos de Antioquia sería el valor de N. Y simplemente, ¿qué hicimos? El límite inferior, cogimos ese 670 y lo multiplicamos por el límite inferior de la participación de Medellín. Eso nos dio 393 casos. El límite superior, hicimos lo mismo, cogimos a N y lo multiplicamos por ese límite superior. Y eso nos arrojó 404 casos. Entonces, con una confiabilidad del 95%, es decir, nosotros pensábamos, con una confiabilidad uno aspira que el 95% de las estimaciones las hacemos correctas. El 5% que sobra serían de pronto serían estimaciones erradas. Entonces, aquí tenemos una 95 estimaciones correctas versus 5 erradas. Hombre, ¿qué queremos? Que sean más. Entonces, tenemos que aumentar la confiabilidad. Y al aumentar la confiabilidad, obviamente aumenta el tamaño del intervalo. Bien, veamos qué más preguntas nos trae el ejercicio para repasar y para empezar a trabajar. Veamos el ejercicio. La pregunta E dice, con esos 21 días de casos de coronavirus, determine el intervalo de confianza del 96% para determinar si hay una diferencia entre el porcentaje de participación de los casos de Bello dentro del departamento versus el porcentaje de participación de los casos de Itagüí dentro del departamento. Vamos a hacer esa pregunta E. Vamos a copiar nuevamente todos los datos. Y veamos qué tenemos que calcular. La pregunta E. Vamos a copiar la pregunta que nos interesa. Llevar la pregunta E. Bien, pregunta E. Nuevamente, nos dice, con esos 21 días de casos de coronavirus, determina el intervalo de confianza del 96% para determinar si hay una diferencia entre el porcentaje de participación de los casos de Bello dentro del departamento versus el porcentaje de participación de los casos de Itagüí dentro del departamento. Como estamos calculando diferencias, nos están hablando del intervalo de diferencias de dos proporciones. Entonces repasemos qué es lo que necesitamos acá. Vimos que el paso 1 era estimar, obviamente, P1, que son los casos, en este caso de Bello, sobre los casos del departamento, o sea, los casos de Antioquia. Ese sería P1. Y P2 serían los casos de Itagüí Recuerden que Itagüí tiene la diéresis, los dos punticos, Itagüí,
sobre los casos de Antioquia. Sí, nosotros ya sabemos que los casos de Antioquia son 13.044 y 13.044. Aquí vamos a ver entonces que vamos a trabajar N1 igual a N2. Son los 13.044 casos. ¿Qué tenemos que mirar? Obviamente en el archivo de Excel, el total de casos que hubo en esos 21 días de Bello. ¿Cuánto es Bello? 963. ¿Cuánto fueron los de Itagüí? 644. Tengamos presente esos dos valores, que son los que nos van a ayudar a calcular peso 1 y peso 2. Los casos de Bello dentro de la... ¿Cuánto les dio? A mí me está dando 7.38%. Y recuerden que los casos de Itagüí fueron 644. 644 sobre 13.044. Nos da redondeando la última cifra, 4.94%. Muy bien, ya tenemos el paso 1. Dijimos que el paso 2, que nos puede... sobre el resultados. Esto simplemente pues es un paso de ayuda, pues. Alguien puede saltárselo, sí, pero lo tiene que incluir cuando calcula el intervalo. Bien, vamos a mirar entonces cuánto nos da esto reemplazando. Sería... Bien. Ambos tienen el mismo valor de N1 y N2 porque son los casos más P2 en decimales sería 4.94 que multiplica a 1 menos 0.0494 entonces tenemos un 7 paréntesis obviamente respetándolo sobre 13.044
Obviamente esa parte nos da notación científica para que lo tengamos presente. Ahora vamos a hacer la otra parte. Bien. ¿A qué le tenemos que sacar raíz? Para que comprueben si lo están haciendo bien, ¿a qué le tienen que sacar raíz? Le tenemos que sacar raíz al siguiente valor ya teniendo en cuenta la notación científica. La notación científica 1, 2, 3, 4, 5. 5. O sea que sería, pues les debió haber escrito así, les debió haber aparecido así. Punto 84 por 10 a la menos 5. Eso quiere decir que le tenemos que sacar la raíz cuadrada a 0, 0, 0, 0. Uy, no, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5. No, es 10 a la menos 6. Ah, claro. El número correcto es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y a la menos 6 quiere decir que este número empieza a partir del sexto puesto. Entonces, recuerden que tienen que fortalecer ese manejo de notación científica. Listo. Así está perfecto. Le sacamos la raíz y esa ayuda, para que lo tengamos presente, nos da 0.0029. Con eso es suficiente. Muy bien. Esa es la ayuda, la parte matemática que hay que tener cuidado en estos ejercicios. ¿Sí? Por eso lo llamamos ayuda, para que tengamos presente que es como la parte más delicada en la parte matemática. Ahora veamos el paso 3. Tenemos que encontrar el valor de z de 1 menos alfa medios. El valor de z de 1 menos alfa medios. Estamos diciendo que estamos trabajando con una confiabilidad del 96%. O sea que la confiabilidad acá es 1 menos alfa punto 96. De acá despejamos que alfa es 1 menos punto 96, nos da 0.04. Alfa medios sería 0.04 sobre 2. Tome agua. Y nos da 0.02. Ahora z de 1 menos alfa medios nos daría z de 1 menos 0.02 y tenemos que buscar el valor de z de 0.98, que eso nos da 2 y piquito, pero vamos a mirarlo pues en el archivo de Excel. 0.98. Y ya sabemos que eso nos da 2.054. 2.054. Bien, entonces volvamos a la presentación. 2.054. Bien. Listo.
Vamos para el paso 4, que ya son los límites. Repasemos la fórmula de los límites. La fórmula de los límites. Ah, qué belleza, no apunté un dato. Ahorita espero que alguien me lo haya copiado. Bien, vamos para los límites. Paso 4. Los límites. Repasemos la fórmula. El límite inferior de la diferencia de proporciones. ¿Qué nos dice? Coja P1 menos P2 menos el valor de la tabla, 1 menos alfa medios, por P1, 1 menos P1 sobre N1 más P2 sobre 1 menos P2, gorro pues obviamente, sobre N2. Bien, reemplacemos. ¿Cuánto nos dio P1, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto dio la participación de Bello? Dimos que era 0.0738 menos la participación de Itagüí, que en su momento dijimos que era ¿qué? 494 menos el valor de Z, 2.054. Bien, ¿alguien se acuerda de cuánto nos dio la ayuda? Esta es la ayuda. ¿Cuánto nos dio? Profe, 0.0029. Gracias, 0.0029. Listo. Muy bien, entonces vamos a hacer operaciones. Leemos esto paréntesis también para... Entonces, hagamos operaciones. 0.0738 menos 0.0494 nos da 0.0244 menos. ¿Qué valor vamos a restarle? Vamos a restarles 0.00595. Vamos a restarle 0.0060 redondo. ¿Cuánto nos da esto? 0.0244 menos 0.0060. Nos da 0.0184. Tenemos presente ese valor para que cuando vamos a hacer la prueba nos sirva para las zonas de aceptación. Ahora repasemos la fórmula del límite superior. Sigue siendo la diferencia de P1 menos P2. Eso sigue vigente, pero en vez de restar, le vamos a sumar ese producto de Z por esa raíz que tenemos ahí, la de P1 gorro por 1 menos P1 gorro sobre N1 más N1 más P2 por 1 menos P2
sobre N2. Simplemente para repasar las fórmulas. Ahora ya sabemos que estos cálculos, ¿cuánto nos dio? Esta parte nos dio esto, es 0.0244, más este valor de este producto, que es 0.0060. Eso nos da que el límite superior nos da 0.03 será de participación de los casos de Bello y los casos de Itagüí. Vamos a ver entonces, si nos preguntan si hay una diferencia, entonces vamos a hacer la prueba de hipótesis. Entonces vamos a repasar lo que vimos de la prueba de hipótesis. Vimos que se puede plantear de dos maneras. Vamos a hacerlo de la segunda manera. Vimos que podemos plantearlo de la siguiente manera, la prueba de hipótesis. Por participar. En otras palabras, podemos decir que no hay diferencia significativa. No es que haya una diferencia visual, que esa participación de Bello, que recuerden que es del 7.38%. 7.38% de Bello. Si aceptamos H sub 0, sería una diferencia visual versus la participación de Itagüí, que dijimos que en su momento era del 4.94%. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿esto es una diferencia visual o si hay diferencia significativa en estos casos? ¿Sí? Muy bien. Versus. Veamos cómo planteamos la hipótesis alternativa. Podemos decir que son diferentes. Entonces estamos diciendo que el porcentaje de participación de Bello es diferente al porcentaje de participación de Itagüí. De Itagüí. O sea, en este caso,
otras palabras, es si hay una diferencia significativa. Fue esa diferencia. El porcentaje de participación quiere que sí hay una diferencia significativa. Ya tenemos la hipótesis. Recuerden que después de la prueba de hipótesis viene siempre la zona de aceptación. Vamos para la zona de aceptación. Zonas de aceptación. Recuerden que estamos graficando una normal. Y como siempre, los límites son los que nos van a servir para construir franja, recuerdo 4%. Esta es la zona donde se acepta H sub 0. Y como siempre hemos dicho que los extremos se acepta H sub 1. Entonces, ¿qué vamos a repasar acá? Que cuando yo digo que los porcentajes son iguales, recuerden que estamos diciendo que esa diferencia es igual a 0. Entonces, en este caso, sería el 0%. El valor que tenemos que ubicar siempre en este intervalo de la diferencia significativa de proporciones siempre será el donde ubicamos el 0. Don Luis Fernando, ¿dónde ubicamos el 0? ¿Donde se acepta H sub 0 o donde se acepta H sub 1? Luis Fernando. Yo la verdad no sé. ¿Dónde usted ve el 0? ¿Usted ve el 0 acá? Usted ve el 0 en ese espacio entre el 1.84 y 4. No, obviamente está al lado, es menor que el 1.84. El 0 es menor que el 1.84, o sea que el 0 caería acá. Y entonces nuestra decisión es clara. ¿Cuál es la decisión? Aceptamos H sub 1. ¿Por qué? Porque el 0, en este caso el 0%, no cae dentro del intervalo. Esa es nuestra decisión, pero la conclusión es la que tiene que ver con cómo planteamos las hipótesis. Estamos
aceptando H1, estamos diciendo entonces que el porcentaje de participación de Itagüí, perdón, sí, el porcentaje de participación de Bello es diferente del porcentaje de participación de Itagüí. La pantalla está tildada. Sí. Bien, no me he dado cuenta que de pronto la señal está molestando, no me está sacando el mensaje. Entonces vuelvo, repito. El porcentaje de participación de Bello es diferente del porcentaje de participación de Itagüí. Entonces, volvamos a mirar pues entonces lo que dijimos. Estamos haciendo las zonas de aceptación. Como todas las zonas de aceptación, lo construimos con la ayuda de los límites. Recordemos que el límite inferior nos dio 1.84%. El límite superior nos dio 3.04%. Ya sabemos que al lado izquierdo y al lado derecho se acepta H1. Dentro de esos valores se acepta H1. Siempre que vamos a probar la igualdad de proporciones, el valor de referencia es el 0,4 y termina en 3.04. El 0 no cae ahí. El 0 no está dentro de esos dos valores. Entonces acá vemos que claramente el 0 caería al lado izquierdo, donde se acepta que H es 1. Entonces nuestra decisión es clara. Aceptamos H es 1. ¿Por qué? Porque el valor del 0% en este caso no cae dentro del intervalo. ¿Cuál es la conclusión? Que el porcentaje de participación de Bello sí es diferente al porcentaje de participación de Itagüí. O sea, realmente sí hay una diferencia visual. Recuerden que la participación de Bello, dijimos que era ¿cuánto? 7 punto ¿qué? Dijimos que era 7.38%. La de Bello era 7.38% versus la que hizo era un 4.94%. O sea que esto no es solamente una diferencia visual, acá hay una diferencia significativa. Muy bien, todo se debe también al número de observaciones que tenemos, al número de casos. Son 13.044 casos. Entonces, eso también hace que cualquier diferencia de pronto también sea significativo. El ejercicio de repaso de la clase pasada, miren pues que nos gastamos buen tiempo.